Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kazama Watiwanich, una persona que puede parecer difícil de abordar, reservada, con un mundo propio muy personal, amante de la soledad o aparentemente ordinaria para los demás, pero para ella, Pitin es la persona más especial y perfecta. Ella es cálida, amable, delicada y cariñosa. Pitin nunca cambió su cuidado. Desde los tiempos en que crecimos juntas, ella es una Kazama firme, fuerte, amable pero no débil. Ella quería confiarle su vida a ella para que pudieran cuidarse la una de la otra. Como la novia de Pitin, Non Rose, ¿qué estás pensando? Non Rose estaba pensando en cuando éramos niñas. ¿Puedes decirlo a mí también? Por supuesto, entre Non Rose y Pitin no hay secretos. Tipaja sonrió ampliamente a su amada, quien la observaba con una mirada llena de amor, incluso sin tener que decirnos las palabras te amo, como ha sucedido en los últimos 2 meses, cuando optamos por mantenernos separadas y aprender la una de la otra desde diferentes perspectivas. Empezar desde cero nuevamente, poco a poco, hizo que nuestro amor se hiciera más fuerte que antes, haciéndonos darnos cuenta de lo mucho que nos amamos y necesitamos. Ahora ya no tenía dudas sobre el amor que Pitín le daba, y yo creía que ella también pensaba lo mismo sobre el amor que le brindaba. Non Rose recuerda el día en que Wasu lo obligó a ser la novia. En ese momento, Wasu maltrataba a Pitín porque quería ser el novio. Pitín sí lo recuerda, ese día Non Rose lloró mucho. Cuando era niña, Non Rose solía tener berrinches todo el tiempo y lloraba en cualquier situación. Si lo recuerdo, en ese momento le pregunté mucho a la tía Cham cómo hacer que Non Rose dejara de llorar. Ahora tiene sentido. Pitin lo intentó todo, ¿no? Non Rose recuerda que Pitin siempre la consolaba, le daba dulces o hacía muecas para que Non Rose dejara de llorar. Pitin siempre ha sido devoto de Non Rose, tanto cuando éramos niños como ahora, ¿lo sabías? La dedicación que siento por Non Rose nunca cambiará, para siempre, lo prometo. Kazama hizo esta promesa con firmeza, como si fuera un juramento de amor a la persona que estaba segura que amaría hasta su último aliento. Para llegar a la boda de hoy, ambas pasamos por muchas cosas juntas, superamos varias pruebas y al final no optamos por separarnos, sino por abrazarnos más fuerte y seguir adelante juntas, afrontando los obstáculos y pruebas que puedan presentarse a partir de ahora, pero ella creía que el amor nos ayudaría a superar todas las dificultades juntas. Me conmueve porque fue gracias al viento que Pitín tuvo ese día. Date prisa y tómate el crédito, Lom. ¿O vas a discutir? Si no hubiera ideado el plan de matrimonio falso, Pitín y tú, Non Rose, no habrían tenido la oportunidad de enamorarse y casarse de verdad en esta ocasión. Guayo no estaba diciendo esto para presumir, solo estaba siendo honesto. El resultado estaba claro para todos y no iba a dejar que el crédito recayera en Napo o Atijama bajo ninguna circunstancia. El teniente Guayo no solo resolvió los casos de los crímenes, también ayudó a organizar el romance. Por hacer tantas buenas obras, merecía algo a cambio, que el mundo te traiga un socio de primera calidad como recompensa. ¡Qué pereza discutir! Entonces, la próxima vez será la boda del Lom. Cuando vayas, avísame. Imposible, en esta vida aún no he encontrado a la persona adecuada. ¿Ah? ¿Y quiénes son todas esas personas tan adecuadas que ya has conocido? Simplemente pensé que lo eran, pero no fue así, así que tuvimos que seguir nuestro propio camino. Atijama sacudió la cabeza en señal de desaprobación ante la típica respuesta del teniente Guayo, antes de volver a mirar a Apo, quien estaba callado, sin mostrar ninguna opinión ni querer unirse a la conversación con los demás. Entonces la próxima vez debería ser con Apo. Eso no tiene nada que ver conmigo, Fai. No va a suceder.
No siempre es así, ¿verdad? Incluso Pidin se casó primero, cosa que nadie esperaba. Pensé que sería Lom, porque siempre pareces tan obsesionado con el amor. Fai, eso es un cumplido, ¿no? Pero Lom te pasará el tiempo. Cuando se trata del amor, Lom no tiene prisa hasta que encuentre la persona adecuada. La edad importa y tú, Apo, tienes casi 30 años. ¿Qué tal si piensas un poco en el amor y no solo en el trabajo? Bueno, a mí también me interesa el amor. ¿En serio, Apo? ¿Qué quieres decir? Ponte al día, rápido. Bueno, se acerca el día de San Valentín, así que estoy pensando en una promoción para atraer clientes al resort y al hotel. Y también estoy viendo opciones para expandir el resort a una nueva sucursal. Sobre el amor y el pensamiento de Apo era: ah, vale, Apo. Vamos, Fai, deja que Apo se case con el trabajo, ¿vale? A partir de ahora, papá te pide que dejes a Non-Rose a tu cuidado, Pitin. Confío en ti, como te lo he demostrado en ocasiones anteriores, y Non-Rose también necesita cuidarte. Que se amen con comprensión. Si hay problemas, hablen de ello. Además, mi hija ya no es una niña, así que por favor no hagas berrinches y no le des dolor de cabeza a Pitin. Y Pitin, no cedas ante todo lo que ella quiera. Si Non-Rose hace algo que no te gusta, por favor enséñale. Non-Rose, si algo te molesta, háblale directamente. La comprensión hará que su amor perdure. Gracias, papá. Kazama y Tipaja se inclinaron para saludar al padre de Non-Rose.